Sí, Perfecto, buenas perfecto. tardes. Hola, profesor, Buenas sí, tardes. se oye bien. Perfecto, Profe, sí, se perfecto. escucha bien. Bueno, espectacular. Bueno, un saludo entonces para todos. Espero que hayan iniciado bien la semana. También un saludo para mis colegas. Eh, el otro día, bueno, perdón, les hemos subido un par de sentencias de jurisprudencia que tal vez les ayude para visualizar eh, cómo se desarrolla un caso en la vida práctica. Porque hemos visto algunas respuestas en los escritos del otro día desarrollaban muy bien lo que es el análisis del concepto de delito, pero quizás algunos, no todos, muchos lo hicieron muy bien, en verdad, pero en algunos casos se quedaron en la cuestión teórica, es decir, en el desarrollo del concepto, y faltó una visión más práctica de cómo bajar a tierra el conflicto que enfrentaban los casos, ya sea tanto el de la estudiante del interior, que estaban vacacionando, perdón, o el caso de Tito. Por eso estos casos que les presentamos ahora, sobre todo presten atención a la parte del relato. Y también es importante que puedan visualizar cómo se construye la solución a partir de lo que efectivamente se encuentra en el expediente. Esto, ¿por qué lo digo? Porque en algunos casos, ¿no? Y siempre refiriéndome al escrito del otro día, no es una devolución esto, la devolución la van a tener uno por uno en los respectivos escritos de cada uno. Esto es simplemente un consejo, una visión general, de que en algunos casos se llegó a soluciones partiendo de la construcción imaginaria de un hecho. Es decir, algunos, por ejemplo, afirmaban, bueno, no debía haberlo embestido porque es necesario pensar que alguien puede cruzar la calle y en este caso el conductor por ahí iba distraído, etcétera, por ejemplo. Por decir un ejemplo, no fue textual esto, pero quiero decir, a veces es común caer en la tentación para justificar la respuesta, crear instancias que el caso no lo establece y que de la vida real tampoco se informa. Bien, por eso les hacía particular ahora hincapié en la importancia de, bueno, de ver la letra, y sobre todo, también tener en cuenta, una de las sentencias tiene que ver con lo que vamos a empezar esta semana, que es el concurso de delitos, y que Juan Carlos ya está también en la sala. Hoy es Juan Carlos que va a dictar la clase, le damos la bienvenida a Juan Carlos, pero le decía también que una de las sentencias refiere a varios partícipes, es un copamiento, y por ahí les puede ayudar leer el desarrollo, ¿sí? Y la conclusión, porque en el fallo, incluso en la carátula, ¿verdad? La carátula es lo primero que uno encuentra cuando analiza un caso. En la carátula van a ver relacionados allí cómo están los delitos. Y es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy.
donde vamos a tener posiblemente, en un caso, un delito de rapiña, pero además es posible que durante la rapiña algún damnificado, alguna víctima se haya puesto nerviosa y le hayan disparado, entonces hay una lesión además de la rapiña. Pero además, qué sé yo, alguien puede ser que haya roto determinada, una caja fuerte, hay un delito de daño. Esos distintos delitos que pueden llegar a darse durante el desarrollo de un evento, de un caso, tienen una forma jurídica de expresarlo. Bien, bueno, y eso, y entre otros aspectos, es lo que va a constar la clase de hoy. Juan Carlos, ¿estás por allí? Hola, José Luis, estoy por acá. Bueno, perfecto, cuando tú quieras, Bárbaro, puedes perfecto. empezar. Yo te puso acá esto simplemente, pero sin ningún Bien, ánimo de nada, simplemente para tener nada más un título, ¿no? Pero vos perfecto. manejate como vos quieras. Perdón, una última precisión. Como ustedes pueden seguir también el desarrollo del PowerPoint porque lo tienen en el curso. Así que el que quiera lo puede bajar, lo puede tener en pantalla y pueden acompañar lo que Juan Carlos va diciendo con el respectivo PowerPoint, si desean, ¿verdad? Juan Carlos muy claro siempre, así que capaz que ni lo necesito. Juan Carlos, todo tuyo, adelante, cuando gustes. José Luis, no sé si podría yo poner un PowerPoint. Claro, por supuesto que sí. ¿Para qué saco este? Bárbaro, excelente, excelente. Está bueno también tener más de uno porque de esa forma uno va viendo distintos enfoques que se tienen. A ver si lo podés subir, Juan Carlos. Ahí voy. No está inhabilitada todavía la función, José Luis. A ver. Ahí. A ver. No, todavía no. A ver. Todavía está inhabilitada. A ver, para un poquito. Fíjate ahora, Juan Carlos. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bien. Por ahí. Bien. Vamos. Yo quería dar unos conceptos introductorios, pero voy a ir muy rápidamente por los conceptos introductorios porque en realidad tenemos que pasar rápidamente a los concursos, sin mucha introducción. La exposición de este tema se hace básicamente sobre un concepto, que es el concepto de acción. El concepto de acción tenemos que distinguirlo del concepto de acto, del concepto de hecho, del concepto de resultado, y el legislador utiliza estos distintos conceptos en la parte general, en distintas normas, distintos artículos. Yo ahí les pongo, por ejemplo, en dónde utiliza el legislador el concepto de acción, en dónde utiliza el concepto de acto o el vocablo acto, o el vocablo hecho, el vocablo resultado. A los efectos de nuestra exposición,
Acto lo vamos a manejar como un componente óntico, que queda contenido en la acción. En tanto, la acción es un componente jurídico, que incluye eventualmente uno o más actos. El hecho significa, según el contexto, una acción, un suceso o un delito. Según Maino, por ejemplo, el hecho es la suma de todos los elementos del delito. Entonces, en ese sentido, sería el tipo total de delito. ¿Por qué les adelanto esto? Porque nosotros vamos a ver en algunas hipótesis que nosotros tenemos varios actos y una sola acción. O varios resultados y una sola acción. Y eso nos va a servir para ir armando el rompecabezas de los concursos de delitos y para que ustedes lo vayan entendiendo. Vamos a ver entonces dos palabras sobre el método, porque también va a ser importante esto. El método puede valerse de datos ontológicos, es decir, de las cosas que nos rodean en el mundo, digámoslo de otra manera. Y de datos normativos, es decir, de actitudes valorativas de lo que nos rodea en el mundo, actitudes, cosas que nos rodean como elementos de nuestro mundo. Y la síntesis de estas dos propuestas metodológicas, la ontológica y la normativa, sería la de Roxin, la que combina los datos ontológicos con las valoraciones de esos datos ontológicos. Esta propuesta es de Roxin y es la que yo voy a seguir, o que creo que nosotros vamos a seguir. ¿Por qué? Porque para saber cuándo estamos en una unidad de delito, en un delito único o en un concurso de delitos, vamos a tener que manejar, por un lado, los datos del mundo que nos rodea, por un lado, y por otro lado las valoraciones de esos datos del mundo que nos rodea. Y así ustedes van a ver cómo el legislador y por qué el legislador llega a construir una unidad de delito o un concurso de delitos. Porque además de esa construcción va a resultar la pena, que es lo que en definitiva al legislador le interesa. Eso lo vamos a ver también. Porque detrás de esto del concurso de delitos lo que hay es un manejo del legislador de las penas. Lo que al legislador le interesa de última es manejar penas. Y por eso es que el legislador inventa esto de los concursos de delitos. No es que el legislador está aburrido y entonces se pone a inventar concursos, no. Es que lo que quiere hacer el legislador es manejar las penas de acuerdo con sus valoraciones. Vamos a ver. Vamos a pasar directamente a esta imagen. La acción la tomaremos como pivot, como concepto pivot o central, para describirles a ustedes los distintos tipos de concursos delictuales. Y de esta manera, ¿por qué digo? Porque en determinado momento la acción como elemento del delito y la acción como elemento del sistema teórico fue puesto en tela de duda. Y algunos decían, no, la acción no es lo que hay que utilizar para aclarar la exposición del sistema del delito. Y tampoco el concurso, los concursos de delitos. Hay que utilizar el resultado, o hay que utilizar el tipo penal. Bien, ¿qué pasa? Pasa que en definitiva y todavía el concepto de acción es útil y es posible para nosotros seguirlo utilizando para distinguir los concursos de delitos. Entonces, ¿de qué manera vamos a utilizar la acción para distinguir los concursos de delitos? Bueno, por un lado, señalando que en algunas ocasiones hay unidad de acción, unidad de acción y un solo delito. Y dentro de esta unidad, digamos, conceptual, vamos a manejar los delitos instantáneos, los delitos permanentes y los delitos que crean un Estado, o delitos
instantáneos de efectos permanentes. Y vamos a mencionar también el concurso aparente de leyes penales. A continuación tenemos otra unidad teórica, que es la unidad de acción y pluralidad de delitos. ¿Sí? Ven que siempre nos apoyamos en el concepto de acción para ir clasificando los concursos de delitos. Dentro de la pluralidad de acción unidad de acción y pluralidad de delitos, tenemos el delito formal o el concurso formal. Aquí puse delito formal, pero es concurso formal. Y es un solo elemento conceptual que nosotros vamos a manejar en esta subcategoría, pero es bastante importante y nos va a llevar algunos minutos. En tercer lugar, la pluralidad de acciones con un solo delito. Y aquí tendremos varios elementos para estudiar, sin desarrollar demasiado, pero por lo menos para mencionarlos y describirlos. El delito colectivo, la imputación del estado peligroso, que es un tema que es un poco problemático, que yo lo voy a proponer acá, se los voy a proponer y les voy a decir por qué pienso que puede entrar en un delito colectivo, se los voy a explicar. El delito complejo, el delito continuado, y después vamos a pasar a la última unidad conceptual de descripción de los concursos de delitos, que es la pluralidad de acciones con pluralidad de delitos. Y aquí vamos a ver la reiteración real, la concurrencia fuera de la reiteración, la habitualidad por reiteración, y vamos a hablar algo del tratamiento punitivo que se propone para este concurso real, y el que tiene en realidad nuestro sistema por decisión del legislador de Irureta Goyena. Y una mención a la reincidencia, porque la reincidencia no se estudia como un concurso de delitos. Sin embargo, me encontré con el párrafo muy, muy interesante de Camaño Rosa, que en el siglo pasado, hace muchas décadas atrás, decía que la reincidencia es otro concurso de delitos, y que sin embargo él prefería estudiarla más adelante, como se hace ahora, estudiándola en la teoría de la pena. Pero la reincidencia, él decía, es otro concurso de delitos. Vamos a ver un poquitito más adelante, aunque no vamos a desarrollar mucho ese concepto, lo vamos a ver al pasar. Bueno, vamos a ver lo que es la unidad de acción con un solo delito. Juan Carlos, discúlpame que te interrumpa. Antes que sigas, Germán de Arrascaeta está solicitando la palabra. Capaz que antes que pases o que empieces ahí, capaz que está bueno poder concederle la palabra para ver qué quiere preguntar. Adelante, Germán. Perfecto. Muy buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Y les consulto, capaz que porque no pude prepararme para este tema, pero quería preguntar si el concepto de acción es, como dijimos, que es un concepto clave. ¿La omisión tiene algún rol en esto o ya no influye, profesor? Sí, perdón. Cuando yo hablo de acción, hablo del concepto genérico, que abarca también la omisión. Cuando el legislador habla de acción, lo hace en forma genérica también, incluyendo la omisión. Por ejemplo, un delito, cuando yo digo unidad de acción, puede ser una omisión, ¿correcto? Está muy buena la pregunta porque yo entré con todo al asunto y no aclaré eso, que es bastante obvio para mí, pero no para ustedes. Gracias, Fernández, muy amable. Cuando hablamos de acción, hablamos genéricamente de acción. Podríamos hablar de conducta, pero como el legislador no habla de conducta, sino que ya el concepto de conducta es algo más doctrinario que de derecho positivo, hablamos de acción. Pero cuando hablamos de acción, hablamos de omisión. Bueno, vamos a ver acá. La unidad de acción o de omisión, ¿verdad? Una sola acción o una sola omisión con un solo delito. En realidad, aquí no tenemos un concurso.
Pero ¿por qué partimos de este concepto? Porque es el concepto más sencillo, sobre el cual, complejizándolo, nosotros podemos ir describiendo las situaciones que van aumentando justamente en complejidad, y podemos ir describiendo lo que son propiamente los concursos de delitos. Dentro de la unidad de acción con un solo delito, nosotros tenemos, como les adelantaba, varios conceptos que tienen que ser mencionados al pasar. Tenemos un solo delito, entonces. El delito puede ser instantáneo, de consumación instantánea. Por ejemplo, el homicidio, las lesiones, el hurto. Estos delitos se consuman en el lugar y el momento en que se conjuga el verbo nuclear, ¿sí? Y en contraposición con esto tenemos los delitos permanentes. Los delitos permanentes son aquellos cuya consumación se muestra ininterrumpida o prolongada, según las conceptuaciones de Cairoli y de Bayardo sobre este punto, y digamos, la consumación se prolonga. Entonces, mientras la consumación se prolonga y no se interrumpe, el daño o la conculcación al bien jurídico se prolonga. El autor en estos casos puede cesar esta afectación del bien jurídico. Por ejemplo, si yo privo de libertad a una persona, la puedo liberar. Entonces ahí termino con esta consumación prolongada, y el daño al bien jurídico se interrumpe allí. Si yo, por ejemplo, secuestro a una persona, o sea, la privo de libertad para pedir un rescate, por ejemplo, en dinero, entonces lo mismo, si yo la libero, termino con el tema y está en mis manos, está en mis manos. Ahora, el delito que crea un Estado es un delito instantáneo de efectos permanentes. Por ejemplo, la bigamia. Yo me caso por segunda vez, estando legalmente casado, me caso por segunda vez, lo que yo hago es crear un segundo matrimonio que crea una realidad jurídica a pesar de la nulidad que conlleva esta situación, y yo no voy a poder terminar con esa situación. Por lo general va a tener que ser un funcionario estatal que va a tener que declarar nulo el segundo matrimonio, va a tener que hacer las comunicaciones, va a tener que hacer las comunicaciones a las distintas oficinas para que esta anulación se tome nota de ella y se corrija la situación. Por eso son delitos permanentes, son delitos, perdón, instantáneos de efectos permanentes. Aquí el autor está impedido de corregir la situación y tiene que hacerlo otro. Tiene que hacerlo otra persona, en este caso un funcionario. La usura, por algunos, se incluye en este tipo de delitos. Y bueno, pasamos a la siguiente. Dentro de la unidad de acción y unidad de delito tenemos el concurso aparente de leyes penales. Es decir, parece que tenemos un concurso, pero no tenemos un concurso. Tenemos en realidad una acción y un solo delito para calificar la situación. Veamos, se trata entonces de un evento que aparentemente está reclamado por dos leyes penales al mismo tiempo, pero solo aparentemente, porque en realidad solo una de esas leyes penales se va a aplicar. ¿Y qué criterios utilizamos nosotros para decir qué ley aplicar y qué ley desaplicar al asunto, al caso que nosotros queremos regular? Bueno, en primer lugar, el principio de especialidad. En segundo lugar, el principio de subsidiariedad, y en tercer lugar, el principio de consunción. La especialidad consta o consiste en aquella ley, aquella norma, mejor dicho, que más específicamente está dirigida a regular la situación. Por ejemplo,
entre un funcionario público o una persona que está cumpliendo funciones públicas de manera permanente o de manera eventual, transitoria o ad hoc, que se apropia de un bien que le ha sido confiado en desarrollo de esa función pública que está desarrollando. Tendríamos un peculado o una apropiación por el secuestre de las cosas depositadas por la autoridad. Si es del caso que tenemos una persona nombrada secuestre que se apodera de las cosas que ha sido puesta bajo su custodia, entonces, por el principio de especialidad, nosotros aplicamos el 169 y desaplicamos el 153. Entonces, no concurren dos leyes. No hay un concurso de delitos. Hay un solo delito aplicable, que en este caso es la apropiación por el secuestre de las cosas depositadas por la autoridad. Entonces, hay una acción y un delito. Lo mismo, por ejemplo, en el atentado al presidente de la República, artículo 140, en comparación con el delito de homicidio, artículo 310. O, por ejemplo, con el abigeato, el 258 del Código Rural, en comparación con el delito de hurto, o el delito agravado, especial o muy especialmente agravado, en comparación con el delito de homicidio genérico, simple. Se aplica el especialmente agravado o el muy especialmente agravado, por especificidad. Ahora, ¿qué pasa? Podemos tener la necesidad de echar mano al principio de subsidiariedad. La conducta más grave se impone sobre la menos grave. Por ejemplo, el artículo 162 del Código Penal, abuso innominado de funciones. El abuso innominado de funciones se impone, se imputa a una persona cuando no hay una conducta más grave que corresponda a ser aplicada. Por ejemplo, si en vez de abuso innominado de funciones yo veo que en realidad lo que ha ocurrido aquí es un peculado o un cohecho, entonces aplico el cohecho, que son delitos más graves. Lo mismo para un 324, disparo de arma de fuego o acometimiento con arma apropiada. Si yo en realidad lo que quiero no es disparar un arma de fuego, ni acometer a una persona, asustarla con un arma de fuego, sino que lo que quiero es disparar sobre ella y matarla, o disparar sobre ella y lesionarla, entonces, por el principio de subsidiariedad, lo que se aplica aquí es, lo que se imputa aquí es el delito más grave, que es las lesiones personales, o la tentativa de lesiones personales, o la tentativa de homicidio, según el caso. Y la consunción, el último criterio. El delito realizado, o la conducta realizada, queda subsumida en otra de alcance mayor. El acto realizado queda subsumido, el acto, en un delito de alcance mayor. Veamos, el delito progresivo en este caso. Por ejemplo, si yo quiero matar a una persona, en el íter yo la lesiono. Porque aunque sea por unos segundos, la persona va a resultar lesionada. Pero si yo lo que quiero no es lesionarla, sino matarla, lo que está ocurriendo es que tenemos el delito de homicidio, y no el delito de lesiones, o el delito de tentativa de homicidio, y no el delito de lesiones. ¿Por qué? Porque aquí el delito de tránsito, por decirlo de alguna forma, se va a subsumir, se va a consumir, digamos, en el delito de arribo, en el delito principal, que es aquel que me mueve según mi intención. Y digo algo sobre el delito regresivo, y ya paso a Germán, porque creo que levantó la mano nuevamente. Correcto, por ejemplo, sí, en un segundo ya voy a ti. El delito regresivo es cuando yo, por ejemplo, cometo sobre una persona un abuso sexual
especialmente agravado. ¿Qué pasa? Cuando termino mi conducta, digamos, y la conducta va retrotrayéndose en intensidad y en importancia, yo puedo cometer algunos actos que están tipificados no en el 272 ter, sino en el 272 bis, en el delito de abuso sexual no agravado, en el simple. Pero estos últimos hechos que vendrían a quedar dentro del 272 bis, en realidad no forman un concurso con el 272 ter, sino que se consumen en el 272 ter, porque en realidad ahí lo que ha pasado es que la finalidad no ha cambiado y simplemente la conducta del sujeto va bajando de intensidad sin salir del tipo penal más grave que por consunción atrae toda la conducta y evita que haya un concurso, habiendo simplemente una unidad de acción con unidad de delito. Y ahí voy a Germán de nuevo. Gracias, profe, nuevamente gracias. Y te consulto, creo que entendí bien, esto siempre de forma jerárquica, ¿verdad? Primero está la especialidad, la subsidiariedad y después la consunción. ¿Estoy correcto? No en forma jerárquica. No es que aquí uno de los criterios sea más importante que el otro. Uno de los criterios va a corresponder que se aplique y los otros dos no. Y siempre va a ser así. Cuando nosotros entramos en el parquet de uno de estos criterios, utilizamos este criterio. Cuando entramos en el parquet del otro, utilizamos el otro criterio, el segundo o el tercero, según corresponda. Pero no es un tema de jerarquía, sino que es un tema de correspondencia. Cada uno de estos criterios es aplicable a los casos según los tipos penales que tengamos en cuestión, enfrentados. ¿Sí? Correctísimo, profe. Y mi segunda pregunta iba a ser si había alguna excepción a la regla, pero en base a lo que me respondiste, creo que no hace falta preguntar. Gracias, profe. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos ahora, entonces, vamos a ver. Bien, vamos ahora a la próxima unidad temática, a la unidad de acción con pluralidad de delitos. Ahora sí entramos, digamos, en sentido estricto, ahora sí entramos a los concursos de delitos, porque tenemos una acción, pero tenemos una pluralidad de delitos. Entonces, como tenemos una pluralidad de delitos, tenemos un concurso. Acá tenemos el artículo 57, que es el artículo que nos va a servir a nosotros para regular o para encontrar la regulación de este tipo de conductas. Dice, en el caso de que un solo hecho constituya la violación de dos o más leyes penales, se le impondrá al agente la pena del delito mayor, salvo que de la naturaleza misma de las leyes conculcadas o de las circunstancias propias del atentado, se desprenda la conclusión de que la intención del autor era violarlas todas. Quiere decir que en este caso tenemos una acción y varios delitos. Se imputan estos delitos, se imputan todos estos delitos, pero la pena va a ser solo la del delito mayor, salvo que de las circunstancias se desprenda que el autor ha querido violar todas estas normas. Vamos a ver entonces la próxima imagen que nos sirve para desarrollar lo que se llama el concurso formal. Entonces, dijimos, es una acción que convoca a dos o más leyes penales, pero que estas leyes penales no se pueden excluir por alguno de los criterios que hemos visto antes. Por ejemplo, la especificidad, la consunción, la subsidiariedad. Corresponde que se imputen todas estas conductas.
Vamos a ver, vamos a ejemplificar para aclarar. Una mujer, por ejemplo, una madre, tiene relaciones sexuales sí tiene relaciones sexuales, digámoslo así, con el hijo de 12 años, con el hijo varón de 12 años. Y esto se hace con escándalo público. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos dos tipos penales aplicables a esa conducta. El abuso sexual, que puede ser el 272 bis o el 272 ter, según hayan previsiones de agravación especial o no. Y el 276, que es el incesto. El incesto es la relación sexual con un pariente de los que describe el 276 con escándalo público. Aquí se imputan los dos delitos, pero la pena va a ser la del delito mayor, la del delito más grave, que es el 272 bis o el 272 ter. Bien. O, por ejemplo, un abuso sexual que ocurre en vía pública. Entonces, en este caso, lo que corresponde es imputar el abuso sexual más el ultraje público al pudor del artículo 277 del Código Penal, aplicándose la pena solamente, en exclusividad, del delito más grave, que cuál es el 272 ter o el 272 bis, según corresponda. Entonces, aquí la doctrina recuerda que según los aportes de von Bury e Impalomeni, eran dos autores alemán e italiano del siglo XIX, hay que estar al número de intenciones de la gente, porque de ahora en adelante nuestro esfuerzo va a ser entender por qué el legislador de dos tipos penales que imputa solo aplica una pena. ¿Por qué solo aplica una pena si está imputando dos delitos? Esa es la primera pregunta que nos viene a la cabeza. ¿Cómo? Y la segunda es, ¿está bien que el legislador de dos delitos que imputa solo aplique una pena? Y en caso de que sea esto correcto, de que impute una sola pena, ¿es correcto que impute la pena del delito mayor? Bueno, a partir de ahora viene la discusión de todo este asunto, que es bastante complicado. Y a mi entender, plantea problemas que quedan abiertos y no resueltos. De cualquier manera, la opción de política criminal del legislador aquí es correcta, aunque ¿cómo diría? Aunque su diseño técnico no resulte perfecto, su opción de política criminal yo creo que sí que resulta buena. Entonces, decíamos, von Bury e Impalomeni decía que hay que estar al número de intenciones de la gente. Y como aquí se entiende que hay una sola intención de cometer uno solo de los dos o tres delitos que pudieran concurrir aquí, entonces la pena a aplicar es una sola. Lo que yo me pregunto es, si el sujeto tiene como finalidad como finalidad principal o preponderante, cometer el delito menos grave, ¿por qué imputarle la pena o por qué castigarlo con la pena del delito más grave? Se toma en cuenta la intención de la persona entonces, pero con una cortapisa objetiva. La pena a aplicar es la del delito más grave, aunque haya querido el delito menos grave. Langón dice que aquí lo que ocurre es que el legislador busca una retribución adecuada. Pero la pregunta que yo me hago es que el dolo típico, el tipo subjetivo, marca que yo he querido realizar dos tipos objetivos o tres, según los casos, ¿no? Hasta tres ha llegado la imaginación de la doctrina para aplicar este artículo 57. Si yo tengo la intención de cometer dos delitos, las penas a imputarme a mí serían dos penas, no una. Y además, si yo tengo la finalidad preponderante de cometer el delito menos grave, la retribución que me correspondería a mí sería la del delito menos grave, no del delito más grave. Entonces, desde el punto de vista del aporte de Langón, me parece que el artículo no queda bien cerrado. Vamos a ver, Cairoli habla de la finalidad. Cairoli se arrima a la idea de von Bury e Impalomeni, y entonces dice Cairoli, bueno, hay una sola finalidad, o mejor dicho, diríamos nosotros,
hay una finalidad que prepondera sobre la otra. Entonces se aplica una sola pena. Pero de nuevo, ¿por qué se aplica siempre la pena del delito más grave? Si tal vez la finalidad preponderante de la persona fue cometer el delito menos grave. Por ejemplo, yo abuso sexualmente de una persona, no porque quiera abusar sexualmente de ella, sino porque quiero escandalizar al barrio. Y entonces, si quiero escandalizar al barrio, lo que a mí me interesa como intención, digamos, preponderante, es el artículo 277 del Código Penal, y no el 272 ter. Sin embargo, se aplica la pena del 272 ter, o del 272 bis, o del 272, o del 273. Pero no la pena del 277, que es la que es a la cual apuntaba mi intención, mi finalidad. El dolo típico ha querido dos tipos objetivos. Entonces, mi finalidad es difícil de distinguir, porque mi finalidad está en aquel tipo objetivo y en aquel otro. Entonces, ¿cómo es que se aplica, se castiga con una sola condena, con una sola pena? Bien, Irureta hablaría de la peligrosidad, porque el código de Irureta está imbuido de este razonamiento. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero el delito menos grave, mi peligrosidad no es tan elevada. Entonces, la pena que me correspondería sería la del delito menos grave y no la del delito más grave. Quiere decir que, además de que la peligrosidad es un concepto de dudosa constitucionalidad, porque la peligrosidad significa castigar un delito que la persona no ha cometido, castigar un delito por adelantado, castigar un delito que nosotros creemos que la persona va a cometer. De manera que este razonamiento de Irureta Goyena yo solo lo menciono porque Irureta Goyena es nuestro legislador, sigue siéndolo, y porque el legislador actual muchas veces echa mano también a la peligrosidad, a pesar de que es constitucionalmente de dudosa validez este mecanismo de la peligrosidad. Entonces, se trata de un problema del artículo 57, se trata de un problema en sí mismo, se trata de un artículo que plantea problemas que están abiertos, a mi entender. Sin embargo, veamos que la opción de política criminal del legislador no está mal. ¿Y por qué lado podemos verla? Por el lado de las críticas que se le han hecho a esta opción de política criminal. Hay algunos que dicen que tendría que castigarse como el concurso real, es decir, teniendo en cuenta las dos penas, o las tres penas, que concurren, en este caso, según concurran dos o tres delitos. Pero el problema es que nosotros tenemos una sola acción. Entonces, si tenemos una sola acción, y el legislador ha decidido aplicar una sola pena, bueno, ahí tenemos una relación de correspondencia. Y si queremos castigar esto como si fuera una reiteración real, tenemos que recordar que en la reiteración real nosotros tenemos varias acciones y varios delitos. Entonces, a varias acciones yo puedo aplicar varias penas, pero a una sola acción, yo tendría que aplicar una sola pena. Entonces, la opción de política criminal del legislador no está mal, me parece que está bien. Yo la mantengo el artículo 57. Si alguien me dijera, che, vamos a derogar el artículo 57, le digo, no, si querés derogamos todo el código, lo hacemos de nuevo. Pero derogar el 57 y dejar el 54, no, me parece que no. El sistema de pena del artículo 57 se llama el sistema de la absorción. La pena mayor es la que se aplica, y la pena mayor absorbe, elimina a la menor. De esta manera nosotros tenemos diseñado este castigo para este
tipo especial de concurso de delitos. Una sola acción, varios delitos. Ahora pasemos a la unidad teórica siguiente, que es la pluralidad de acciones con un solo delito. Tenemos muchas acciones y un solo delito a aplicar. Y en esta unidad teórica vamos a hablar de delito colectivo, delito continuado, delito complejo, calificado por el resultado, progresivos y regresivos y copenados. Progresivos y regresivos, ustedes me dirán, bueno, pero ya lo vimos en la unidad que hablaba de unidad de delito y unidad de acción. El tema es que es tan complicado el tema que la doctrina no se pone de acuerdo y algunos autores hablan de los delitos progresivos y regresivos y de los copenados, habla aquí en esta unidad teórica, en la cual nosotros estamos hablando de la pluralidad de acciones con un solo delito. Vamos nosotros a nuevamente abordar este tema de los delitos progresivos y regresivos con alguna referencia, sin que ustedes, y les pido yo que ustedes no olviden que hay autores que ubican estos delitos en el estudio de la unidad temática anterior que nosotros hemos visto de la unidad de acción y unidad de delito. Vamos a ver el primer ejemplo de varias acciones con un solo delito, el delito colectivo. El delito colectivo puede ser de distintas clases. El primero es aquel que consiste en la repetición del núcleo típico, la repetición del verbo típico. Por ejemplo, el artículo 230 del Código Penal, la circulación de moneda falsa. Sostiene la doctrina que la circulación de moneda falsa tiene que ser establecida, tiene que ser actuada con la repetición del núcleo típico. Porque si yo solamente traspaso una vez moneda falsificada, lo que voy a tener seguramente es un expendio de moneda falsa y no una circulación de moneda falsificada. Para hacer una circulación de moneda falsificada, para realizar una conducta de circulación de moneda falsificada, yo lo que voy a necesitar es repetir el verbo nuclear del artículo 230 del Código Penal. Entonces tengo un delito colectivo. ¿Por qué? Porque necesito para configurarlo más de una conducta reiterativa del verbo típico. Juan Carlos, una precisión simplemente. Sí. Está muy bien lo que tú estás diciendo y está mejor todavía la referencia que tú haces al artículo 230, porque precisamente ese es el ejemplo por autonomía referido a los delitos colectivos. A veces se confunde el término colectivo como si fuera una pluralidad de personas. Y uno asocia lo colectivo como, por ejemplo, cuando hay una sonada o cuando hay una sedición que requiere de una pluralidad de personas. Pero son cosas diferentes. Por eso quería remarcar lo bien que tú estás ahora señalando este punto como para que quede bien diferenciada la diferencia. Bien, bien, bien. Sí, exactamente, exactamente. Esta diferencia hay que hacerla porque, digamos, es un término, este colectivo es un término polisémico, y nosotros tenemos que estar no a la realidad ontológica que podría estar abarcada por la polisemia, sino justamente a la realidad, a la calificación jurídica. ¿Y cuál es la calificación jurídica del delito colectivo? Esta que está diciendo José Luis, esta, y esta que estamos describiendo ahora. Ahora, ¿qué pasa? Como me gusta complicarme la vida, yo cuando estaba estudiando este tema, yo decía, bueno, la doctrina también dice que es delito colectivo aquel que consiste en la repetición de actos que por sí solos no son delito. Es decir, no se trata de la repetición de un núcleo típico, sino que se trata de la repetición de conductas que en sí mismas no son típicas. Entonces, yo pensé, en primer lugar,
me vino a la cabeza la ley 10.071 de 1941 sobre vagancia, mendicidad y estados afines. Resucitada pocos años para la zona balnearia uruguaya. Es una ley por la cual pueden ser declarados en estado peligroso mendigos, ebrios, toxicómanos y otros. Los inclinados al delito por el trato asiduo o injustificado con personas que cometen delitos, o con las personas que concurren asiduamente a lugares donde están estas otras personas que asiduamente concurren delitos de forma injustificada, concurren a esos lugares, en fin. El procedimiento marca que hay una denuncia de peligrosidad, se diligencia prueba y, en definitiva, el Ministerio Público tendría que pedir alguna responsabilidad y el juez, si hay un estado peligroso, declararlo e imponer medidas de seguridad. Entonces ustedes me dirán, no, esto no es un delito colectivo porque aquí no hay un delito imputado, sino que lo que se imputa es un estado peligroso, por un lado, y no hay una pena impuesta, sino que lo que se impone es una medida de seguridad. Ahora, el problema es que yo puedo entender la ley 10.041 y sus normas como tipos penales, y las medidas de seguridad que impone, en tanto medidas aflictivas y recortadoras, disminuidoras de derechos, digamos, tan aflictivas y tan recortadoras, recortantes de derechos, como lo son las penas. Si además recordamos que una de las propuestas digamos, del tratamiento del delito es la sustitución de las penas por medidas de seguridad en solución vicaria, que se llama así, vicaria, entonces podemos decir con Camaño Rosa, que era al que se le ocurrió que podíamos estar, aunque no profundizó, en este tipo de conductas, que podemos estar en un delito colectivo en el caso de la ley 10.071 del 41. Y además les menciono que, por ejemplo, Maurach, un autor alemán, para la realidad alemana, establece que o recuerda que la realización profesional, digamos, de encubrimientos, usuras, caza furtiva o favorecimiento del proxenetismo, de la prostitución, realizadas, repito, en forma profesional, constituyen en el derecho alemán concursos de delitos. Lo que yo me pregunto es si no llegan a erigir concursos de delitos en el derecho uruguayo. Y menciona Maurach los artículos 180, 181, 260 y 302 del StGB, del Código Penal alemán. Entonces, yo pienso que hay que estudiarlo, pero la ley 10.071 podría estar marcando un caso de delito colectivo por repetición de actos que en sí mismos no son delictuosos. Obviamente la legitimidad de este tipo de imputación es controvertible. ¿Por qué? Porque el peligrosismo y la peligrosidad es controvertible, de dudosa constitucionalidad. Yo digo de dudosa porque se discute, para mí es inconstitucional y no hay vuelta, pero, a ver, hay gente que conoce mucho de esto y que tiene que ser, obviamente, tenemos que respetar, y que sostiene que no es una solución contraria a la Constitución. Vamos a ver otras clases de delito colectivo. Los delitos colectivos cuyos elementos aparecen en el ámbito del tipo, de nuevo el artículo 230, que se diferencian de los delitos colectivos cuyos elementos aparecen como alteratorias del tipo principal. El artículo 350 bis, parágrafo segundo, letra B del Código Penal uruguayo. La receptación. Ahí, si el individuo hace de la receptación su modo de vida habitual, entonces nosotros tenemos una agravante. Es decir, la conducta, digamos, del delito
que constituye el delito colectivo no aparece en el tipo penal, pero sí aparece en una circunstancia que agrava el tipo penal principal o básico. Y después los delitos colectivos que conciernen eventualmente a lo que un poco en el numeral 2 mencionamos: la habitualidad, la profesionalidad, la costumbre, o simplemente la mera repetición. Mencionar que el 119 del Código Penal uruguayo menciona, habla del delito colectivo al momento de regular el instituto de la prescripción. Le merece al legislador una mención especial el delito colectivo en cuanto a la prescripción. Y el mecanismo punitivo será la del nuevo tipo penal, la del tipo penal colectivo que el legislador burile. Por ejemplo, el artículo 230 tiene su propia norma, su propia pena. Si mañana el legislador uruguayo estableciera otra tipicidad colectiva, ella vendría acompañada de su pena correspondiente. Entonces, la solución va a estar según el criterio de política legislativa, de política criminal, del legislador en el caso concreto. Vamos a ver ahora el delito continuado. Seguimos... Profe, le hago una consulta, disculpe, que lo corté. No sé, ¿me podría reiterar el punto 4 y 5? Porque no logré asociarlos del todo. Bien. Nosotros tenemos, en el delito colectivo, tenemos varias conductas, ¿verdad? Tenemos varias conductas. Esta descripción de varias conductas pueden estar formando el tipo básico, como en el artículo 230, ¿sí? Aquí, en el artículo 230, necesitamos una repetición nosotros de la conducta nuclear, ¿sí? Pero en el 350 bis, parágrafo segundo, letra B, nosotros no necesitamos, ya no encontramos la repetición de actos, digo, en el tipo penal básico, sino que lo encontramos en una agravante específica del tipo penal básico. La receptación es la adquisición de bienes que yo sé que han sido, por ejemplo, hurtados por otra persona antes. Pero si yo me dedico a hacer eso habitualmente y vivo de eso, por ejemplo, entonces viene el agravante. La agravante se basa ¿en qué? Se basa en una repetición de acciones. Y en ese sentido, el agravante marca un diseño colectivo, porque son varias acciones. ¿Por qué? Porque yo me dedico, por ejemplo, una vez por día yo compro algo robado. Hay una colectividad, hay una acumulación, hay una colectividad y una pluralidad de actitudes mías. Pero esas actitudes influyen ¿dónde? No en el tipo básico, sino en la agravante específica. ¿Sí? Esto de acuerdo a lo que podemos ver en el derecho uruguayo. En otros derechos podemos tener una variedad de ejemplos más interesante. No sé si quedó ahí. Sí, simplemente para reforzar simplemente lo que tú estás diciendo, que es correctísimo de esa forma. Hay que tener presente que en otro artículo del Código Penal, que es el artículo 119, allí establece formalmente lo que es el delito colectivo. Y se establece formalmente cuando dice precisamente, si bien está hablando de otro tema, ¿no?, que es el tema de la prescripción, pero en determinado momento de la disposición se refiere a que los delitos cuya existencia o modalidad requieren diversos actos, y entre paréntesis se establece como por ejemplo los delitos colectivos. Es decir, el propio legislador marca el concepto de lo que, bueno, Juan Carlos está diciendo con mucha claridad, de que los delitos colectivos son aquellos que requieren diversos actos, ¿sí? Por eso el ejemplo del 230 es el ejemplo paradigmático.
porque para hacer circular moneda se requieren varios actos, no sería suficiente con una sola circulación de moneda, ¿no? Como alguien que entregara, por ejemplo, en la calle una moneda falsa, o en un comercio, sino que debería ser la repetición. Es eso simplemente, Juan Carlos, gracias. No, gracias a ti, José. Dos participantes levantaron la mano. Bien, vamos a Manuel Pereira y después a Tatiana Rodríguez. Sí, adelante. Profe, una consulta. La apropiación indebida o reiteración de apropiación indebida, ¿entra en lo que usted está explicando en este momento? No, porque la apropiación indebida, con una sola conducta yo ya estoy. No necesito la colectividad conductual, no. Con una sola, a ver, tú me prestás tu auto, lo llevo a la frontera y lo vendo, ya está. Es una sola conducta. Gracias. Bien, Tatiana. Sí, que me quedó una pregunta ahí colgada. No, tiene que ser el mismo delito, ¿no? O sea, la misma acción. A ver, cuando se trata de la repetición de la misma conducta típica, de la misma conducta nuclear, bueno, sí, es lo mismo. Es la repetición de la conducta del verbo típico. Vos estás repitiendo lo mismo. Pero si se trata, por ejemplo, de un delito donde yo repito varias acciones que no son delito en sí, puede ser repetición de distintas acciones. ¿Tá? En otros derechos nosotros tenemos algunos ejemplos más claros para ejemplificar este último ejemplo, ¿sí? Pero pueden ser conductas muy disímiles, ¿sí? O sea que no siempre es la repetición de la misma conducta. Vamos ahora a otra hipótesis de las varias acciones con un solo delito. Vamos al delito continuado. El delito continuado es científicamente, dogmáticamente muy interesante. Está fuera de moda el delito continuado. Está fuera de moda, ya como que no lo quieren. Está de moda el delito continuado o está muy criticado porque se supone que el legislador aplicándolo cae en indebidas benignidades y que nuestras sociedades lo que tienen que ser es cada vez más duras, cada vez más violentas desde el punto de vista estatal. Entonces, el delito continuado no está bien visto, pero es muy interesante desde el punto de vista científico y desde el punto de vista dogmático. Vamos a ver. El delito continuado dice, el artículo 58 del Código Penal dice, varias violaciones de la misma ley penal, cometidas en el mismo momento o en diversos momentos, en el mismo lugar o en lugares diferentes, contra la misma persona o contra distintas personas, como acciones ejecutivas de una misma resolución criminal. Se considerarán como un solo delito y la continuación se considerará un agravante. Por ejemplo, yo hoy digo, voy a cometer hurtos hasta diciembre de 2023. Voy a apropiarme de 10.000 pesos del dinero que la empresa pone a mi disposición de aquí a 2023, 10.000 pesos por mes. Junto toda aquella plata en diciembre de 2023 y en enero de 2024 me voy de vacaciones. Yo ya sé lo que voy a hacer, ya tengo una resolución tomada. Y cada mes yo lo que voy a hacer es ejecutar esa resolución inicial, ¿de acuerdo? Esto es el delito continuado. Yo decido conculcar un bien jurídico, por ejemplo, la propiedad en este caso. Hacerlo en determinadas circunstancias. Hacerlo de determinada cantidad de dinero, y hacerlo X cantidad de veces. Puedo indeterminar algunos de esos ítems,
Algunas de esas variables pueden quedar indeterminadas. Pero mientras yo tenga la resolución inicial y las ejecuciones sucesivas de esa resolución inicial, yo tengo un delito continuado. Vamos a ver. Perdón, profesor, el delito Sí. continuado, por ejemplo, de estafa, ¿significa que tengo que planificar previamente entonces? El delito continuado de estafa. Por ejemplo, ¿no? No. Significa que yo, en vez de cometer hurtos de aquí a 2023, yo digo, voy a cometer una estafa de aquí a 2023 una vez por mes. Lo que yo tengo que hacer es pensar que voy a utilizar estratagemas o engaños artificiosos. Y que me voy a quedar con ese dinero, por ejemplo, que yo logro, utilizando ese medio típico. Si yo puedo no entrar más en detalles que esto. En cambio, puedo sí decir, bueno, voy a engañar haciendo una maniobra digital, o voy a engañarlos haciendo una maniobra mecánica, o voy a engañarlos haciendo una maniobra, una puesta en escena con, yo qué sé, mi vestimenta, con el auto que utilizo, con etcétera, etcétera. Yo puedo entrar en más detalles, pero puedo no entrar en más detalles. Igualmente estoy en un delito continuado de estafa. ¿Está bien la compañera allí? Sí, muchas gracias. Ilustre compañera, si no me equivoco, por la voz, Pero sí que la conozco. soy anónima acá. Y no, nada de anónima. No voy a decir más nada, pero nada de anónima. Bueno, vamos al origen histórico. Primero empezaron los prácticos, que dijeron, bueno, a ver, el derecho penal está muy duro. Al tercer hurto, en la Edad Media, al tercer hurto era pena de muerte. Está muy dura la cosa. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a inventar que el resolver hacer delitos contra una misma ley penal es un solo delito, entonces no estamos ante tres delitos. Entonces, zafamos de la pena de muerte para esta gente. ¿Sí? Y los posglosadores, como por ejemplo Baldo y Bartolo, que son gente que escribió por allá a partir del siglo XIV, le dieron más trabajo al delito continuado, le dieron más trabajo dogmático, más trabajo científico. ¿Sí? Y así fue el delito continuado avanzando. No sé si, bien, Mario Killer. Vamos a Mario Killer. Profe, ¿qué tal? Una ¿Qué tal? consulta. El lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Que sería continuado. Es parecido, ¿no? Parecido al anterior que usted habló de circulación de moneda. ¿Es un ejemplo? El lavado de activos puede darse en forma continuada, pero no es un delito colectivo como el 230. Digo, dogmáticamente hablando, son distintos. Son distintos. Porque el delito colectivo no... el lavado de activos no requiere de varias conductas. Yo cometo el lavado de activos con una sola conducta. El delito colectivo, no se olviden que necesita una pluralidad de conductas. Pero ya para que se diera el lavado de activos, seguramente previo a esto se dio otras conductas. Y claro, pero ahí hay un concurso de delitos. A eso me refería. Ahí hay un concurso de delitos que no es... Porque en el delito colectivo, no se olviden, no tenemos una reiteración real en el delito colectivo. Es un delito reiterado que se comporta en el delito de colectivo en el delito colectivo son varias acciones y un solo delito. En el delito de lavado de activos, nosotros tenemos, por ejemplo, un delito de drogas más un delito de lavado de activos. Es una reiteración real, son dos delitos. Son dos acciones y dos delitos. Diferentes. Claro, no es el caso del delito, no es el caso del 230. No es el caso del 230. No, bien. Ahí gracias. Está. Y si no me equivoco, Manuel Pereira,
Sí, profe, a ver si te entendí bien. O sea que en el delito continuado, la pluralidad de acciones se sancionan como una única pena, y como si se tratase de un solo hecho, ¿verdad? Un único hecho, ¿no? Exacta, se sanciona como si fuera un solo delito. Un En solo delito, realidad, exacto. jurídicamente, es un solo delito. Perfecto. Jurídicamente es un solo delito, porque el legislador lo ha querido. Y lo que se aplica es una sola pena, si bien agravada, pero Perfecto. una sola pena. Gracias. Bien, 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 bien. Entonces, la evolución histórica marca, después de aquellos viejos antecedentes de la Edad Media, marca que, por ejemplo, el Código de Baviera de 1813 lo recoge, el Código de Baden de 1845 también, el Toscano de 1853 también, el Sanardelli italiano, por el cual pasa a nuestro Código de 1889. El Código Penal italiano de 1931, por el cual pasa a nuestro Código de 1934. Y por ahí el delito continuado tenía buena salud. Bueno, otro tema con el delito continuado es su naturaleza jurídica. Hay algunos que dicen que es una ficción. Carrara, Mancini y Leone, por ejemplo, dicen que se trata de una ficción. Sobre todo Leone intensamente sostenía que se trata de una ficción. Y básicamente lo que dicen es que el delito continuado es un montón de delitos, que el legislador fictamente erige, construye como uno y le aplica una sola pena. Los que sostienen que es una realidad se basan fundamentalmente en la realidad psicológica, en una realidad psicológica, porque es muy cierto, ontológicamente hablando, es muy cierto que yo puedo decidir hoy cometer delitos hasta diciembre de 2023 y determinar en mi mente cuándo, dónde y de qué cantidad de dinero me voy a apropiar. Eso es psicológicamente indiscutible. La posibilidad de eso, de que eso ocurra, es ontológicamente indiscutible. Y como decían los finalistas, y como dicen muchos autores actuales, y como dice el sentido común, la realidad ontológica no puede ser arrasada por el legislador, porque el legislador no puede construir un mundo nuevo, puede regular el mundo, o algunas manifestaciones del mundo, pero no crear un mundo nuevo. Entonces, el delito continuado es para estos autores una realidad. Bueno, Jiménez de Azúa, con su autoridad gigantesca, ¿no? Soler, el catalán Soler, Piñeiro Chain en Uruguay y Murat Core en Uruguay sostienen la teoría de la realidad. Y la teoría de la unidad jurídica es sostenida por autores italianos como Maggiore, Battaglini, pero otros como Zaffaroni, nada menos, Zaffaroni, Belzel, en Alemania, y veamos qué dicen estos autores. En realidad se trata de una unidad, pero se trata de una unidad porque el legislador lo ha querido, y no estableciendo una ficción, sino también basándose en algunas realidades. Veamos. Lo podríamos describir como una realidad jurídica. Bayardo Bengoa, uno de los autores que se afilia a la unidad jurídica, dice que es cierto que hay una unidad psicológica, que es indiscutible desde el punto de vista ontológico. Pero también es cierto, dice él, que existen varias acciones, y si existen varias acciones, y como ellas son perfectas en cuanto a todos sus elementos, existen varios delitos, y que si lo tratamos como un solo delito, es porque el legislador lo ha querido. Entonces, de nuevo, cerrando, se trataría de una realidad jurídica. Viene a ser una posición ecléctica.
diciendo, bueno, en parte es una realidad ontológica, en parte es una realidad jurídica. ¿Mm? Vamos a ver los elementos del delito continuado. La unidad de resolución, en primer lugar. Yo decido realizar estas acciones hasta diciembre de 2023, por las razones que les dije. La pluralidad de acciones ejecutivas. Una vez por mes, al principio del mes, yo me apodero de dinero que la empresa pone a mi cuidado. Ya voy con Matías de Arrascaeta. Y la violación de la misma ley penal, porque tiene que ser violación de la misma ley penal, no puede ser violación de distintas leyes penales. Porque la violación de distintas leyes penales ya supondría una regulación jurídica de concurso real, y nos saldríamos de acá. Si el legislador puede crear el delito continuado, lo puede crear digamos, a reserva de incluir algunas hipótesis y no incluir otras hipótesis. Vamos a ver, Germán de Arrascaeta, que todavía quiere hacer alguna pregunta o no. No, profe, soy el hermano, Matías, en realidad. Le quería hacer una consulta así, en cuanto a las teorías que dicen que, en el punto anterior que usted estaba dando, que el legislador lo toma como un solo delito, pero no entendí el por qué lo toma como un solo delito. Bien, lo toma como un solo delito, ¿sabés por qué? No por qué, ¿para qué? Para no aplicar 20 penas en reiteración real, para aplicar una sola pena, o para no aplicar 3 penas en el caso de la Edad Media, cuando 3 delitos de hurto significaban la pena de muerte, sino para decir que hay un solo delito de hurto, y aplicar una sola pena y ahorrarle a la persona o evitarle a la persona la pena de muerte. No es por qué, es para qué. Porque el concurso de delitos es un instrumento de política criminal. El legislador lo que está manipulando, lo que quiere manipular a través del concurso de delitos como instituto jurídico penal es las penas. Nada menos, ¿no? No sé si se entendió. En Estados Unidos hoy día, si yo cometo 3 infracciones en determinados estatutos, yo cambio mi realidad jurídica. Y entonces, por ejemplo, paso a sufrir una pena indeterminada. Para evitar ese tipo de cosas, para evitar ese tipo de despropósitos, ese tipo de, no sé, de exabruptos jurídicos, serviría el delito continuado en Estados Unidos, ¿sí? Pero los norteamericanos no quieren utilizarlo. ¿Por qué no lo quieren utilizar? ¿Por qué no? Digamos, ¿para qué? ¿Para qué no lo quieren utilizar? Para poder establecer penas indeterminadas, si así lo quieren, o para establecer penas de cadena perpetua, si así lo quieren, ¿no? ¿Me explico? Se podría decir que es un criterio pro reo, como quien dice, ¿no? ¿O estaría mal establecerlo de esa manera? Es un criterio pro reo, y de ahí su falta de acreditación actual, en esta etapa tan civilizada de la humanidad que estamos viviendo. ¿Me explico? ¿Sí? Bien, impecable, profe. Bien, sobre la unidad de resolución, vamos a decir algo. No me va a dar el tiempo, obviamente, para terminar todo, José Luis. Yo tenía pensado terminarlo, pero me va a llevar un tiempito más de la clase que viene. ¿Se podrá? Sí, no hay problema, Juan Carlos, no hay problema. Justo te quería comentar que estamos prácticamente ya en la hora, 19:22, en realidad estamos pasados un par de minutos, pero bien, si a ti te parece bien, capaz que podías terminar la idea, abrimos un compás de espera y continuamos desarrollando en la clase que viene, por ejemplo. Perfecto. No, solo mencionar en un par de minutos que la unidad de resolución es un dolo unitario, o ha sido descrito como un dolo unitario, y una única conciencia de delito, por allí se ha dicho también.
se ha dicho que es el caudal subjetivo del delito, y Zaffaroni dice que denomina a esta unidad de delito como el anclaje óntico de este delito, justamente porque Zaffaroni reconoce que la unidad de resolución con distintas, con plurales ejecuciones, es algo que perfectamente se da en el mundo que nos circunda y que nosotros podemos reconocer. Inductivamente, yo pongo aquí, no puede discutirse la posibilidad psicológica de un delito continuado, no puede discutirse. Entonces es muy difícil discutir la realidad del delito continuado. Claro que después los autores, con los criterios que hemos mencionado, nos invitan con excelentes argumentos a decir que es una ficción o que es una unidad jurídica, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que estar muy finos para elegir. Y después tenemos la pluralidad de acciones ejecutivas, tema que de repente nos llevaría 5, 6 o 7 minutos. Así que si te parece, José Luis, terminamos acá y reanudamos desde este sitio. Sí, cómo no, me parece estupendo, y capaz, Juan Carlos, que podemos plantear para redondear este tema del delito continuado también, si es posible o no, la continuidad en el delito de homicidio. Sí, yo el tema, como pensaba darlo en una clase, el tema lo iba a mencionar, pero no lo iba a desarrollar. De repente, para la clase que viene, entonces, lo hacemos un poquitito más desarrollado, porque está muy bueno, ¿no? Está muy bueno. No, sobre todo digo por la divergencia doctrinaria que hay Por supuesto, al respecto, por ¿no? supuesto. Y como tú decías bien al principio, es un tema del delito continuado que tiene muchos abordajes, que quizás no está del todo desarrollado como para poder tener un criterio jurídico con un sustento racional, pero bueno, pero existe y está en el Código Penal y hay que hacerlo, ¿no? Y hay que desarrollarlo y hay que interpretarlo. Pero bueno, sí, comparto contigo, Juan Carlos, hacemos un pequeño compás de espera, muy buena clase, me sumo a los mensajes que estamos recibiendo por chat, así que bueno, todo mérito tuyo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos, y bueno, la próxima nos vemos y seguimos. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, Gracias. un saludo para todos, y también a los Alejandro y a Nancy, que estaba con nosotros, y Adriana, que no la vi, pero creo que estaba por ahí también. Que pasen todos un tiempo bien, nos encontramos Saludos a todos. el próximo. Saludos a todos.